y otros temas es que queremos conversar a esta hora precisamente con el ministro Hernán Larraín, quien ya está con nosotros. Ahí lo estamos viendo. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Karim. Encantado de hablar de estos temas con usted. Bueno, ahí estábamos dando una cifra que es bastante impactante. ¿Cómo se pretende volver a retomar la normalidad, ministro? Si es que tiene usted tal vez alguna proyección de cuándo esto pueda ocurrir. Se lo pregunto porque hace algunos días conocimos ya una suerte de protocolo para el retornar, por ejemplo, a los juicios orales. Bueno, efectivamente nosotros no sabemos cuándo se va a producir este retorno, porque nosotros, previendo la situación de la pandemia, definimos y propusimos un proyecto de ley para suspender audiencias, prorrogar plazos judiciales y detener y reagendar actividades judiciales durante este periodo, porque era claro que no se iba a poder llevar una actividad con normalidad. Y todo eso se postergó a cuando termine el estado de catástrofe, el estado de excepción. Teóricamente este termina el 16 de junio. Y si se reactivara el 16 de junio el resto del sistema judicial en forma normal, realmente se podría producir una suerte de colapso. Es probable, no lo sé, que el estado de catástrofe se postergue por otro tiempo. De todas maneras, nosotros ya advertimos la gran congestión que se va a producir cuando vuelva, porque como ustedes recordaban cifras, Karim, solo en el ámbito penal se han debido postergar más de 93.000 actuaciones judiciales. En el ámbito de los juzgados de garantía son 90.000 y fracción. Y en el ámbito de los tribunales orales penal, poco más de 3.600. Esto es lo que da esta cifra. Pero estamos hablando solo de lo penal. Falta también sumar, y todavía no tenemos el dato, de los juicios civiles, laborales, de familia, comerciales que se han debido postergar y que va a dar otra cifra similar. Si todo eso se empieza a reactivar al día siguiente que termine el estado de catástrofe o cuando sea el momento, eso genera una situación de atochamiento imposible. Entonces, hemos conversado con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con los defensores, con el Colegio de Abogados, con todas las instituciones de la justicia, para ver cómo trabajamos una especie de propuesta anticipatoria, cómo nos preparamos para cuando eso ocurra, con medidas que puedan ser transitorias, con medidas definitivas, pero para evitar la congestión, para que los tribunales puedan en el tiempo absorber esa situación en forma eficiente, tratando de mantener la situación de funcionamiento sin presencia física y aprovechando la experiencia que hemos conocido, porque las videoconferencias, por ejemplo, nos han ayudado enormemente a evitar traslados. Por ejemplo, cuando hay alguien detenido, él desde hoy día, desde un centro penitenciario, sin tener que ir al juzgado, puede hacer a través de una videoconferencia una audiencia con el juez, con el Ministerio Público y los defensores, en fin, con todos los partícipes de ese hecho. Esa situación de aprovecho de experiencia es la que queremos aprovechar, tanto para lo penal como para el resto de las materias, y así, en su momento, poder actuar de forma adecuada y garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de las personas que están sometidas a su conocimiento. O sea, esto quiere decir que mientras sigue el estado de catástrofe no se van a poder retomar las audiencias de ninguna manera, ni presenciales o de manera remota, o podría ser mixto antes de que termine este decreto que se generó gracias a este estado de excepción. A ver, lo que esta ley permite es postergarla, pero eso no significa que se hayan suspendido del todo, ¿no? Hay una cantidad de juicios de garantía que se han hecho, hay una cantidad de juicios orales que se han hecho, pero en la proporción es una fracción, es una parte menor, y eso mismo también ocurre en lo civil. No sé cuánto será, pero según algunas estimaciones dicen que se ha podido seguir actuando como en el orden de la mitad de las actividades en el resto de la justicia, lo que no es penal, digamos. Pero no tengo la cifra. Lo que quiero decir es que se ha seguido actuando, principalmente en forma remota, cuando se trata de situaciones muy urgentes que requieran de la presencia, cuando se trata de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de alguien y su definición. Estas pueden ser adoptadas en algunos casos en forma presencial. Hay algunas actuaciones presenciales, las menos, muchas remotas. El sistema judicial ha seguido caminando, no es que se haya parado. Lo que pasa es que rebajó la intensidad de su trabajo. Claro. Y eso
posterga una cantidad de Sí. gestiones que son las que en su momento van a reactivarse y por lo tanto ahí vamos a tener una congestión, que es la que queremos, como les decía yo, preparar, evitar para que realmente se pueda administrar justicia en forma eficaz, para que la gente sienta que tiene a quien acudir y no verse burlado por, al final, una situación ajena a su voluntad, como en la pandemia. En ese sentido, ministro, cuando se retome esta nueva normalidad, si es que se puede llamar así, independientemente de cuándo sea, ¿cómo van a ser los juicios? ¿Cómo van a ser las audiencias? ¿Cómo ha sido la evaluación que han hecho de las videoconferencias? ¿Han funcionado o no? ¿Va a ser más lento? ¿Va a funcionar con menos testigos, por ejemplo? ¿Algunas de las partes van a poder estar vía remota? ¿Se va a hacer un trabajo mixto? ¿Cómo es la visualización que usted tiene de las audiencias y los juicios cuando se pueda retomar la normalidad? Bueno, yo creo que la experiencia, con todas las complejidades y con todos los dolores que nos ha causado esta crisis sanitaria, también nos ha abierto algunas luces, algunos caminos nuevos. El de las videoconferencias, desde luego, ha sido, como ya le manifestaba a propósito de las audiencias de detenidos, un paso muy positivo. Yo creo que estamos en condiciones de incorporar en muchos procesos, en muchos procedimientos judiciales, civiles, penales, laborales o cualquier otro, este tipo de instrumentos tecnológicos que debemos hacer parte de la rutina. Y eso creo yo que nos ayuda a todos a hacer una justicia más ágil, más dinámica, más cercana. Hay otras formas de utilizar también estas tecnologías. Por ejemplo, los remates. Hoy día se pueden hacer los remates en línea, en forma electrónica. Y eso no solamente le da más transparencia a estos procesos que son muy discutidos, muchos de los remates son cuestionados a veces porque no son tan claros cómo se están haciendo esos remates. El hacerlos de esta forma no solamente daría transparencia, sino que mayor acceso, mayor claridad, mayor rapidez en esos procesos. Ahora, adicionalmente, uno se pregunta cuando empieza a pensar cómo vamos a resolver conflictos judiciales en el ámbito civil. Y quizás a lo mejor a los jueces les podemos dar más atribuciones para que puedan buscar caminos de conciliación entre las partes que habitualmente no se usan. Los procesos judiciales son como controversiales, se ponen a las dos partes, el demandante, el demandado, y se ponen a pelear. Lo que garantiza la ley es el debido proceso. Pero a lo mejor le podemos dar al juez algún rol especial y buscar formas alternativas de resolver estos conflictos. Entonces, podemos pensar en normas de mediación, de conciliación, que ayuden a resolver en forma más ágil, por lo menos a lo mejor los juicios de menor cuantía, los más fáciles, y sobre esa base poder hacer una justicia más expedita, más rápida y que la gente sienta que está teniendo una respuesta buena, positiva y a menor costo y en menor tiempo. De manera que hay cosas que se pueden hacer a propósito de esta experiencia que nos ayudan a mejorar la justicia. En el caso de los juicios orales, ¿cree usted, ministro, que se afecta que se imparta correctamente justicia cuando no están todas las partes de manera presencial? ¿O cree usted que, se lo planteo de otra forma, cree usted que un juicio oral tiene que necesariamente considerar que todas las partes estén presentes en el mismo lugar? Más allá de que se puedan hacer con público o sin público, pero con los intervinientes. Esta es una discusión que tiene lugar, esto que usted pregunta, Karim, está siendo el eje del debate en estos días, porque muchos juicios orales se han querido hacer a través de videoconferencias. Así lo han estimado los jueces, el Ministerio Público ha estado de acuerdo, pero la Defensoría Penal ha levantado el punto, diciendo que miren, en estas circunstancias a mí se me hace difícil defender al imputado, a la persona que yo represento. No puedo siempre contrainterrogar debidamente a las personas, no puedo hacer los análisis de documentos, de las pruebas periciales que se han acompañado y por lo tanto no siento que la forma en juicios orales complejos, la forma remota a través de videoconferencias resuelve los problemas. Y ellos están planteando la necesidad de tener juicios orales presenciales. Aquí se ha producido una discusión, hemos conversado en la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal fórmulas para resolver y de hecho nosotros como Ministerio de Justicia vamos a invitar a una conversación al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal, al Colegio de Abogados, a sentarnos a conversar para ver si podemos buscar una solución. Porque lo que usted pregunta, Karim, va al nervio de lo que se está discutiendo. Todavía no está claro. Garantiza una debida defensa el juicio que no es presencial
hay muchos que lo cuestionan y lo dudan. Hay Perfecto. juicios orales que son Ministro, simples y están más o menos de acuerdo, pero en los complejos pareciera que el tema requiere ulterior análisis. sí, para ir avanzando, ministro, porque no tenemos mucho tiempo, le quiero preguntar por otros temas. ¿El servicio médico legal está colapsado actualmente? Hay denuncias de alcaldes que dicen que ellos están haciendo las labores que les compete realizar a los funcionarios del servicio médico legal. No, no, por cierto que como todo el sistema de salud, a pesar de que este es un servicio que está dentro de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un servicio de carácter sanitario, ¿no? La salud mirada desde el punto de vista forense. Pero no está colapsada, está muy exigida, pero está en condiciones de responder. Aquí han habido situaciones, yo no sé por qué se han producido. Por ejemplo, he visto que hay muchos municipios que están comprando estas bolsas en las cuales se tienen que incorporar las personas que fallecen producto del COVID-19, puesto que deben ser, antes de incorporar al ataúd, puestos en una bolsa que esté sellada para asegurar el cuidado sanitario de ese cuerpo. Pero eso lo provee el Servicio Médico Legal o la Salud Pública. Es cierto que a lo mejor puede haber una demora y algunos municipios quieren, para facilitar esa situación cuando fallece alguien en un lugar, en una comuna, en una población, entregarle ese elemento, pero la verdad es que hay posibilidades de hacerlo. Y si bien también se han producido a veces algunos atochamientos, algunas demoras, eso tiene que ver porque cuando llega un cuerpo que debe ser periciado a través de una autopsia en el servicio médico legal, se le debe hacer el PCR, este examen que es lento, no se demora poco rato o pocas horas. Eso produce un cierto atochamiento, produce una demora, los trámites de las mismas personas que están, muchas de ellas en cuarentena, son complejos y todo eso ha producido una cierta dificultad que hemos ido superando. Yo le he pedido al director del Servicio Médico Legal que establezca claridad en los protocolos y resuelva estos atochamientos, porque en una situación tan delicada, tan dolorosa para las personas que están además teniendo que enfrentar esta situación de que ha fallecido un familiar, un pariente, un amigo, un cercano, producto de esta pandemia, que además tenga dificultades por esta situación. Es bien complejo. Realmente, ministro, tenemos que hacer el máximo esfuerzo por resolverlo. Le quiero hacer una última pregunta. Su opinión respecto a este histórico fallo que hemos conocido, donde se establece que hay un niño que tiene dos madres, hijo de una pareja lesbiana. ¿Qué le parece a usted este histórico fallo que reconoce que no hay que discriminar las diversas formas de familia? Bueno, los tribunales son los tribunales y para quien ejerce como ministro de Justicia, lo más importante siempre es respetar los fallos de los tribunales. Ciertamente, materias de esta naturaleza despiertan una legítima discusión y ya la academia se hará cargo de ella. A nosotros nos corresponde, sobre todo el registro civil, que es un servicio dependiente de este ministerio, tiene que acatar lo que establecen los tribunales. Este caso ha tenido una cierta historia, porque empieza cuando estas dos mujeres quieren inscribir a su hijo y el registro civil, como no está establecido dentro de sus protocolos, esa posibilidad lo niega. Se va de recurso de protección. En la Corte el recurso de protección es rechazado porque no está establecido así la posibilidad de incorporar respecto de una persona que tenga dos madres y por lo tanto rechaza el recurso de protección. Sin embargo, luego hay este procedimiento ante el Tribunal de Familia, que es un procedimiento reservado, en donde no participa el registro civil y ocurre lo que hemos conocido. Es una situación bastante, como usted dice, inédita y el registro civil, me decía el director, no había sido notificado, pero si lo es, como todo indica que va a ser por la información pública que ha trascendido, el registro civil tendrá que, como corresponde, ejecutar lo que determinan los tribunales. Bien, pero le parece un avance positivo de todas maneras, me imagino, ¿no? Bueno, es un tema, como digo, que se presta a una discusión respecto de la cual, como nos toca a nosotros ejecutar los fallos de los tribunales y no comentarlos, quiero entrar en el debate de fondo que, como digo, va a dar origen a una discusión. Muy bien, muchas gracias, ministro, que esté muy bien, buenas tardes. Gracias a usted, hasta luego, Karim. Hasta luego.